La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la edición 33 de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Bienvenidos a esta presentación editorial. Estamos las autoras de este libro, Elena, la soledad en el laberinto. Ahorita quiero presentarles a las doctoras Elsa Margarita Schwartz-Gasque y María del Carmen Vázquez Martínez, que nos van a hablar de este libro. Se trata del epistolario inédito en todos los sentidos. Nunca se había publicado este epistolario entre la poeta mexicana Elena Paz Garro y el pensador y narrador alemán Ernst Junger. Y inédito también porque, no, aunque se conocían las cartas de años atrás, no se habían traducido al español. Entonces es una novedad en todos los sentidos. Nos acompaña también la prologuista de este libro, la doctora Ana María Dolores Huerta Jaramillo, quien también nos dará su punto de vista, nos va a dar una reflexión acerca de la importancia de este documento histórico por donde se le vea. En primera instancia, quiero darle la palabra a Elsa Margarita Schwartz, quien nos va a contar cómo fue el encuentro, porque conoció en vida todavía a Elena Paz Garro y cómo fue el encuentro y el hallazgo de esta correspondencia. Por favor, Elsa, querida. Ok, gracias, Marcos. Bueno, pues gracias por la invitación que nos permite participar en este evento para presentar el libro Elena, la soledad en el laberinto, ¿no? Mi encuentro con Elena fue durante mis estudios en el doctorado de psicoanálisis y arte, ya que durante estos estudios capturó mi atención la escritora mexicana Elena Garro, especialmente por la personalidad de los personajes en sus obras, sobre todo las mujeres de carácter fuerte y valerosas, y por lo que me interesó adentrarme en ellas para conocer su subjetividad, así como el de la misma autora. Esto me llevó a conocer el libro Memorias, escrito por su hija Elena Paz Garro, poetisa y escritora también. En él narra recuerdos muy dolorosos y nos permite conocer sus primeros años de vida hasta la adolescencia en compañía de sus famosos padres, los escritores Elena Garro y Octavio Paz. Interesada en ahondar más en mi trabajo, decidí buscar a Elena Paz y para mi buena suerte la encontré. Mi encuentro con Elena me permitió entablar un contacto personal que me llevó a decidirme en su momento a realizar mi tesis doctoral, no sobre su madre, pero acerca de ella. Elena solo tuvo una petición al aceptar y era que con mi trabajo se le reivindicara en la sociedad mexicana. En nuestra primera entrevista, Elena me habló, entre muchas cosas, de su amistad y la correspondencia que dijo haber sostenido con Ernst Junger, uno de los pensadores más importantes del siglo XX en Alemania. Con esta información, mi investigación me llevó a buscar indicios de la supuesta correspondencia y amistad con Junger, lo que me condujo al final a el Archivo de Literatura Alemana de Marbach, donde encontré efectivamente las cartas que Elena escribió durante más de 3 décadas a Ernst Junger. Cuando le informé a Elena del descubrimiento de las cartas, esta fue una gran sorpresa para ella, pues no imaginó siquiera que esas existieran. Pero sobre todo me llamó la atención que Elena insistió en saber si las cartas de su padre Octavio Paz se encontraban también en el archivo. Volví a buscar y después de varias semanas de estar investigando, le dije que realmente no había encontrado ninguna carta que estuviese dirigida a Ernst Junger por parte de Octavio Paz. Para Elena, el saber que no existía la correspondencia de su padre Octavio con Junger fue una gran sorpresa y una mezcla de emociones, de incredulidad, de enojo. En algún momento me preguntó que si era mentira que se habían escrito, que si su padre le había mentido, a lo que yo le respondí que no podía afirmar eso, pero que si en alguna vez o en alguna ocasión hubo alguna correspondencia entre ambos, Junger no guardó las cartas de Octavio, pero sí las de ella. Elena llorando me dijo, o sea, que Junger me escribió a mí por ser yo Elena Paz y no la hija de Octavio. Gracias, es el regalo más bello de mi vida. Este libro, Elena, la soledad en el laberinto, no es un libro acerca del escritor Elena Garro ni acerca de Octavio Paz,
mucho menos una crítica a su obra literaria, sino es sobre la única hija de ambos, Elena Paz Garro. Pero por supuesto no se puede evitar que por la naturaleza del libro se mencione a sus padres, ya que ellos fueron responsables en gran medida del fracaso en la vida de Elena. En este libro también resalta la importancia que tuvo el gran pensador Ernst Jünger en la existencia de Elena, al entender sus necesidades y mantener hasta el final de sus días contacto con ella. Este trabajo está basado en una investigación científica profunda y detallada, respaldada por las entrevistas personales con Elena Paz Garro, su libro Memorias, sus poemarios Onix, La Rueda de la Fortuna y, por supuesto, la correspondencia inédita sostenida entre ella y el escritor Ernst Jünger. La mejor forma de presentar la historia que Elena siempre quiso contar de ella misma era dándole voz propia a través de sus cartas, y para conseguirlo decidí usar el psicoanálisis como herramienta para la interpretación de estas. Por tal motivo, le pedí su colaboración a la doctora María del Carmen Vázquez Martínez, y así fue como ambas nos adentramos en la subjetividad de Elena Paz Garro para darle vida a su historia a través de este libro. Muchas gracias, doctora Elsa Schwartz. Muy interesante este hallazgo que hiciste, y es muy interesante saber también cómo conociste a esta escritora mexicana, y que hay que decirlo, por mucho tiempo se le conoció solo por ser la hija, pues, de estos dos escritores, de Elena Garro y de Octavio Paz, pero hoy reconocemos que fue también una poeta, una buena poeta, y que Junger reconocía justamente esto. Háblanos, háblanos sobre Junger, la importancia de Junger en la historia de la literatura universal. Bueno, yo creo que, Jung, como uno de los grandes pensadores del siglo XX, como mencioné, en Europa, escritor, filósofo, me llama la atención que este hombre realmente lo que hace es mantener, se da cuenta de las necesidades que tiene Elena en su vida y mantiene ese constante contacto con Elena y le escribe hasta el final de su vida, ¿sí? Manteniéndole que ella tenga ese sentido de orientación que ella necesitaba en su vida, lo hace él. Yo creo que también es muy importante porque Junger en algún momento reconoce a Elena como poetisa, ¿sí? Le da un lugar en la literatura y gracias al prefacio que él escribió acerca de los poemas de Elena, Elena logra publicar su obra tanto en España como en París y después en México, ¿sí? Por supuesto, Elsa. Hay otro elemento que te quisiera preguntar acerca del título del libro, Elena, la soledad en el laberinto. ¿Por qué este título, Elsa? Bueno, el título del libro realmente se decidió cuando encontré un poema que Elena le envió a Junger, que titulado en francés Il mondi es me dijeron. Es un poema que Elena escribe con 20 años y es un poema en el que logra expresar su vida miserable, ya que en este poema el yo lírico de Elena narra los momentos en que le dicen que no podía hacer lo que ella deseaba en la vida. Llama la atención que Junger subraya el último párrafo de este poema, marca la palabra laberinto, tacha el título me dijeron y le sugiere que lo llame laberinto. El párrafo marcado por Junger en el poema son tres líneas que te puedo leer, que dice así: ¿por qué como mujer estoy condenada a deambular en nuestros laberintos internos, eterno Minotauro? Para Elena parece que no hay salida de ese laberinto y más aún con la amenaza eterna de que le quiten la vida. De alguna manera, con 20 años, Elena se siente condenada a vivir en la soledad del laberinto. Por supuesto, Elsa, muchas gracias por esta explicación sobre el origen, el génesis del libro, desde las cartas hasta el título. Vamos a regresar contigo para una conclusión, pero quiero que la otra autora del libro, María del Carmen Vázquez Martínez, doctora, háblanos sobre el análisis en el que contribuiste en estas cartas de esta triada entre
que gira en torno a Elena Paz Garro, Octavio Paz, Elena Garro y Junger. Por favor, doctora María del Carmen. Bueno, mencionaba que yo creo que en primer lugar a mí me interesó mucho participar en este libro porque constituye un aporte muy importante para la comprensión de la subjetividad femenina en una cultura patriarcal y da cuenta también de las consecuencias que este modo de cultura tiene en el destino de una mujer. Y pues ya que se habla de principio a fin de la historia de Elena, así como todas las circunstancias que la rodearon y que en este contexto familiar en donde ella formaba parte de unos padres brillantes, famosos, con personalidades intelectuales y medios económicos y culturales muy altos. Entonces, una mujer que aparentemente podía haber tenido todo para destacar en la vida, para trascender, para ser productiva y todo esto, vemos cómo este contexto y medio social pues le pone como una barrera, como mencionaría que Clara Coria, lo del techo de cristal. Perdón, lo de Mabel Burin, que lo que va a hacer es como impedir que ella pueda desarrollarse plenamente, ¿sí? Como persona. Y vamos a ver que de principio a fin encontramos en su historia que nosotros tomamos algunos elementos, bueno, que Elsa descubrió desde las memorias en este libro biográfico, así como también en otros, en las entrevistas o en algunos otros textos que se estuvieron estudiando acerca de la vida de Elena Paz Garro y de Elena Garro también, se encontraron muchas circunstancias familiares que vemos en que Elena, bueno, fue producto de una serie de circunstancias que marcaron su vida, pues todo empieza con una relación conflictiva entre sus padres, una situación de abandono, de desprotección y de saboteo permanente en su vida. Ahora, el encuentro con Junger es muy importante porque a través de las correspondencias que él que tiene con este escritor, quien la voltea a ver y yo creo que llama su atención esta vulnerabilidad y esta vivencia de abandono que tiene esta chica y le contesta sus cartas y en las cuales ella le va platicando pues desgarradamente a veces su vida, su historia, la relación con sus padres, le va contando de cómo en distintas épocas de la vida, o sea, momentos desde cuando es una jovencita que está aún en la adolescencia, cómo tienen que ir como por el mundo, moviéndose y sintiéndose perseguida por una serie de circunstancias que rodearon también su historia en relación con su padre y una persecución política hacia su madre. Y entonces todo esto va conformando una forma de subjetividad que hace que pues Elena no pueda realmente desarrollarse como plenamente con todas sus potencialidades que tenía como escritora y como la mostró. Entonces yo creo que esta obra lo que nos da cuenta es justamente cómo en este caso estos padres tan brillantes estuvieron centrados tanto en sus carreras y en sus conflictos que no tuvieron espacio para voltear a ver a su hija y para poder como comprender las necesidades emocionales que ésta tenía. Elena narra, hay muchos como eventos en su historia que van a marcarla. Por ejemplo, en su libro de memorias habla acerca de un hecho muy importante que es una violación que sufre a muy temprana edad, que es además contagiada de gonorrea y que la va a dejar estéril. Y por lo tanto no va a poder nunca tener hijos. También toda esta cuestión de sus padres de no haber reconocido su talento, ni haber apoyado como alguien
con esta responsabilidad que un padre tiene de echar al mundo a un hijo con las armas como para que pueda defenderse y porque pueda desarrollarse y que pueda ser una persona feliz. Al contrario, o sea, por ejemplo, fue minimizada su participación como poeta por parte de su padre. Ella decía que incluso él le robaba sus poemas y luego los publicaba. Por parte de su madre también no tuvo, si bien nunca pudieron separarse, siempre estuvieron juntas, nunca tuvo un lugar como una mujer independiente. Recuerdo de un escritor que nos decía que la conoció y que era como la sombra de su madre todo el tiempo junto a ella, pero nunca ella ocupando un lugar de protagonista, siempre estando como acompañante. Incluso en una carta le escribe a Junger en donde dice que ella se sentía como que iba en el asiento trasero de un coche, ¿no? O sea, ella nunca pudo realmente manejar su vida. ¿Y por qué se dio esto? Porque todos sus intentos de hacer algo que tuviera que ver con el desarrollo de su creatividad, con su independencia, con su formación profesional, siempre fue saboteado. Se le impidió ser bailarina, se le impidió estudiar, se le saboteó el estudio en universidades extranjeras, donde consiguió incluso becas, ser actriz, había sido invitada para participar en alguna película, bailar ballet, y sobre todo, nunca fue reconocida su escritura por su padre. O sea, su padre la menospreciaba y decía que era una mala copia de Rimbaud, el poeta Rimbaud, que curiosamente tienen cuestiones en común. Entonces, de alguna manera, este libro pues retoma algunos de los elementos de la historia dicha por Elena, tanto en sus memorias como en las entrevistas, y sobre todo cómo ella va transformándose a través del tiempo y, y manteniendo esta relación con Junger que le va a servir como como un padre simbólico, como un padre que la acompaña en su trayectoria de su vida y que pues desgraciadamente van a suceder varias pérdidas importantes, está la muerte de Junger, la muerte de sus padres, y Elena finalmente queda sola, digo, a pesar de que hubo medios económicos, que todo eso, pues realmente es muy triste que ella haya terminado su vida pues muy precariamente y pues que no pudo haber atendido su salud ni física ni mental. Yo creo que nunca sus padres pudieron darse cuenta de la necesidad tan grande que tenía de haber recibido pues un apoyo psicológico a tiempo, ya que desde la adolescencia, cuando empezaron a frustrarse sus planes de ser ella independiente, pues empezó a cursar con depresiones importantes. Su madre también las tuvo, incluso intentos de suicidio en donde también involucra a Elena para que se murieran las dos. Entonces son una historia pues muy trágica y yo creo que, pues como decía al inicio, nos permite comprender la historia de una mujer que es sometida por un autoritarismo y aparte de por un autoritarismo, pues cómo se construye una serie de circunstancias psicológicas que hacen que un sujeto no pueda sobrevivir. Recuerdo que en su examen profesional a Elsa le preguntaban que acerca de la resiliencia, que aunque no es un concepto psicoanalítico, le preguntaban y pues lo que ella decía, no, pues ella no tuvo la posibilidad de construir la capacidad resiliente, ¿no? O sea, fue una persona que siempre se mantuvo muy frágil y con una pérdida de autonomía muy importante. Uh-huh. Claro, María del Carmen, qué interesante este análisis desde el psicoanálisis, ¿no? Que haces en torno a un personaje y que se puede conocer en torno de una correspondencia con un tercero, ¿no? Que en ese caso Junger, y por el otro lado, pues, que evidencia la relación con sus padres. Pero para hablar también de ese lado histórico, desde la importancia de haber encontrado estos documentos en el archivo de Marbach en Alemania, pues quisiera yo darle la palabra a la doctora Ana María Dolores Huerta Jaramillo, profesora investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, quien hace el prólogo de este libro editado por Ediciones Delirio y también por la UAP de Puebla, ¿no? Doctora Ana María, por favor. Pues muchísimas gracias por la presentación, Marcos, y quiero expresar también pues el gusto de compartir esta presentación ya del libro con Elsa Schwartz y María del Carmen Vázquez Martínez, coautoras de esta importante aportación a la cultura mexicana, a la historia de la literatura. Y este es el libro, se los quiero mostrar. Este es el libro que recientemente salió de las prensas, que lleva por nombre Elena, la soledad en el laberinto. Epistolario de Elena Laura Pazgarro y Ernst Junger. Y como lo han comentado, pues este libro está coeditado, porque pues en el mundo de la edición sabemos lo importante desde diferentes perspectivas que es que un libro cuente con apoyos interinstitucionales, que en este caso tiene el respaldo del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cuyo director, el doctor Francisco Vélez Pliego, vio, desde que le propusimos este trabajo, lo vio con muchísimo interés, con mucha solidaridad, porque reconoció inmediatamente, pues, la importancia de que este trabajo se publicara, de que esta investigación se publicara. Y pues también cuenta con la importantísima participación, respaldo editorial de Ediciones Delirio, que además es interesante comentar un detalle. Este libro vendría siendo el número 1 de una colección que la editorial Delirio ha intitulado como Mesa Redonda. Y pues todos conocemos en el mundo editorial pues la importancia que han tenido, incluso para este caso y para otros, la creación de colecciones como importantes papeles que han tenido las colecciones editoriales para la conformación de la identidad nacional. Este es un tema que por sí mismo es sumamente importante y por eso creo yo que es conveniente destacarlo. Entonces, este libro que está ahora apareciendo y que pues lo estamos presentando, si no me equivoco, en el contexto de una feria de libro, feria universitaria de libro, pues lo estamos haciendo también desde nuevas experiencias como es esta actividad de carácter virtual. Este libro está impreso, entonces estamos conectando una experiencia material en papel impreso con esta oportunidad de difundirlo por un medio como es la comunicación electrónica. Sí, yo quiero referirme precisamente a lo que se acaba de referir Marcos Daniel Aguilar sobre la importancia de publicarlo. En primer lugar, bueno, para empezar tenemos que, desde mi propia experiencia ya en el mundo de las publicaciones universitarias, pues una cosa que he aprendido es que así como cada persona y los autores que escriben un libro tienen su propia historia, pues cada libro, ya como personaje en sí, creado, también tiene su historia. Quiero compartirles que yo tuve la oportunidad de conocer este trabajo, pues precisamente en la ciudad de Puebla, por conexiones amistosas, es que yo tengo la referencia primero de esta publicación. Bueno, y finalmente,
tengo la oportunidad de proponerlo para que se publique pues, en una de las instituciones más prestigiosas que hay, pues no solamente dentro de la universidad, sino a nivel nacional, que es este instituto. Es muy interesante desde, yo agradezco la oportunidad de haber hecho el prólogo, porque solamente, ¿verdad? Cuando nos ponemos a una tarea de tal responsabilidad, pues nos tenemos que adentrar en su contenido. Y efectivamente, esta publicación, lo que nosotros vamos a encontrar es esta parte que pues es muy interesante porque aquí confluye el trabajo psicoanalítico de las autoras en torno a una serie de cartas que reconocemos como una correspondencia que se estableció entre Elena Paz Garro y el escritor alemán Ernst Junger, pero también encontramos una parte que es una recuperación muy importante de la documentación que estuvo y que está en un archivo, que es el Archivo de Literatura de Marbach, Alemania. Es algo verdaderamente enriquecedor porque yo desde mi perspectiva, hablando de la historia, pues sabemos el valor de los archivos, pero muchas veces pues lo valoramos para hacer historia de tipo social, económica, política. Pero en este caso sí realmente es una gran contribución el trabajo porque nos está enseñando cómo el trabajo de una persona o de personas que vienen del mundo del psicoanálisis entran en contacto con esos archivos documentales y también están contribuyendo a construir una historia de personajes de la cultura mexicana, que es este caso, que es estos documentos que existen en un archivo tan importante que así como están las cartas, y ahora por precisamente nuestra amiga Elsa Schwartz me entero que también está ya el libro impreso por allá, también existen originales de Heidegger, de Kafka, del propio Ernst Junger, que pues están ahí compartiendo espacios de la memoria, que en espera de ser recuperados desde otras perspectivas. Entonces, sí es muy importante también lo que aquí se ha señalado por Marcos Daniel, y es el tema de la traducción, porque bien, esas cartas escritas en francés originalmente y traerlas precisamente a la lengua castellana implica toda una serie de retos, implica trabajo, implica dedicación, implica pasión para que esto surja, aparezca y sobre todo que desde una lengua extranjera en que se comunicó Elena, podamos nosotros en este momento a nivel nacional, gracias a estas traducciones y a este estudio y este análisis, conocer un aspecto espiritual, pero también un aspecto de la propia historia de la literatura mexicana que encontramos entre estas páginas. Yo me congratulo mucho de que finalmente este trabajo vea la luz y se vea en esta presentación, que se conozca. Sí, Marcos Daniel Aguilar, eso es lo que yo diría. Por supuesto, doctora, sí, es muy importante justo lo que ha dicho, el rescate histórico del documento, la importancia de la traducción del mismo, porque, por supuesto, hay algunas pocas cartas o postales también escritas en alemán, es que la mayor parte están en francés, sí. Y fue una gran labor, una gran tarea de traducción y de cotejar la traducción con las cartas. No fue una tarea sencilla. Claro. Y bueno, la importancia de que el instituto y la UAP también hayan apostado a este documento histórico para la historia de la literatura mexicana, pues es sumamente importante, ¿no? Habrá que esperar ahora los estudios que se hagan en relación con esta correspondencia, ¿no cree, doctora? Claro, porque es lo que hemos comentado.
Este es a la vez que es un estudio, a la vez que ya es una traducción, tiene muchísima información que permite, incluso a través de toda esta correspondencia, conocer cuáles fueron los autores y además de los autores, los círculos, las redes de comunicación entre cierto tipo de autores que transitaban intercontinentalmente. Hay una cantidad de noticias que cuando uno ya se adentra a su contenido, pues sí queda uno muy impresionado, ¿no? Porque lo mismo de repente se ve la figura del propio pintor Toledo, que andaba por allá en Europa en esa época, o podemos ver las respuestas, las lecturas favoritas que tenían no solamente Elena Paz Garro, sino su propia madre, Elena Garro, el culto que ellas le tenían a ciertos personajes, es verdaderamente pues impresionante conocerlo, más las opiniones que tienen de otros autores que son contemporáneos, el propio Ernst Jünger, que es una figura importantísima, es un autor que se conecta entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y que además él mismo es pues prueba fehaciente de cómo evoluciona desde el punto de vista de su intelecto, de su posición política, de su manera de percibir al mundo, y que además de que fue literato, pues se viene uno a enterar aquí que fue zoólogo, también entomólogo, que además yo, gracias a través de este texto, descubro una vinculación con un hombre tan importante, con Mircea Eliade, estudioso de los mitos, de las religiones. Entonces, sí, este libro va a dar pie a muchas otras investigaciones que nos van a esclarecer muchas cosas. Sí. Por supuesto, doctora, en un tiempo, en el contexto de la posguerra y en el contexto de la Guerra Fría y del 68 mexicano. Y a propósito de eso, pues, ¿qué más para cerrar esta presentación que nuestra querida Elsa Schwartz, con base en lo que ya comentaron María del Carmen y la doctora Ana María, una conclusión, Elsa, por favor. Bueno, que realmente estoy muy contenta que tengo estas personas como Mari Carmen o la doctora Ana María que vieron la posibilidad de hacer algo en este trabajo, ¿no? Ver a Elena en sus últimos años, que fueron 3 años que la traté, viéndola enferma, viviendo la miseria y todo, para mí fue increíblemente impactante, ¿no? Y yo creo que al final con este libro hago lo que ella quería, que la conocieran, que se le diera un lugar, que se le respetara como escritora, como poetisa. Y bueno, estoy contenta con los resultados. Yo creo que esto es importante, ¿no? Que se conozca esta otra parte de la historia, ¿no? No siempre Elena la loca, Elena la tonta, Elena la copia barata de su madre, que era como la llamaban, ¿no? Entonces yo creo que, lástima que no llegó a ver este trabajo, pero estaba muy emocionada el saber que Jünger siempre la consideró y que además la colocó en el Archivo Nacional de Alemania, el país de sus héroes medievales, de la literatura alemana que ella tanto amaba, ¿no? Claro, Elsa, en la portada del libro vemos el laberinto, justamente, pero también vemos una mariposa, ¿no? Cuéntanos de la mariposa, Elsa. Bueno, la mariposa es muy importante porque cuando conozco a Elena en la primera cita, Elena al preguntarme si conozco a Jünger, le comento que sí, lo había leído afortunadamente, me saca una postal de su cartera y es una mariposa amarilla y me la da en la mano y me dice es de él. La leo, está en francés y la mariposa le dice, Elena, sea más fuerte, Elena, no recuerdo bien, pero es Elena, las mariposas son más fuertes que los demonios. Y es un amuleto que ella utiliza como protección que guarda durante toda su vida, lo carga todos los días. Y esa tarjeta de alguna manera fue para mí el indicio de que probablemente se abre ese contacto con Jünger y me dedico a investigar. Y la mariposa, bueno, encuentra las cartas y trae esta historia bella en este libro que es conocer, bueno, bella y triste conocer a Elena. Claro, Elsa, y bueno, por último, una última reflexión en torno a tu análisis también, una reflexión final desde el psicoanálisis
de tu parte para ir cerrando esta presentación, Elsa. Sí, bueno, yo pienso eso, la importancia que tienen los padres en la vida de los hijos, en poderlos ayudar a que se formen su carácter, su personalidad, en que en esa triste historia, bueno, eran padres que eran bastante narcisistas, egoístas, no vieron las necesidades de ella y fue muy triste porque ella realmente no pudo realizar ni hacer nada en su vida, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, las relaciones familiares, cómo pueden afectar al individuo. En este caso, pues Elena sufrió estas fallas, esta negligencia por parte de la familia, ¿no? Y no debería suceder, pero desafortunadamente sucede en muchas familias. Y bueno, yo creo que ayuda a entender la subjetividad de Elena, a entender sus emociones, a poder ver las cosas que ella pensaba, lo que ella sentía, y no era que era la loca de gratis, no era porque hubo fallas muy importantes por parte de los padres y por parte de la familia. Por supuesto, doctora Elsa, pues muchas gracias a todas ustedes, María del Carmen, Ana María, doctoras, muchas gracias, Elsa, muchas gracias por esta presentación, que seguramente llegará a mucha gente más, pues ahora sí que gracias a la transmisión que se logra ahora por internet en esa feria digital que nos tiene aquí por el confinamiento. Y bueno, no nos resta más que agradecerle a la UAB, a Ediciones del Lirio por la invitación y sobre todo pues a la Feria Universitaria del Libro de la Universidad de Hidalgo, que pues es la que hace posible todo esto. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues aquí nos despedimos. Muchas gracias y el libro está en la página de Ediciones del Lirio también, pues por si gustan comprarlo, por supuesto. Ahí el comercial. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, mucho gusto y gracias. Igualmente, gracias por participar. Buenas tardes a todos. Buenas Gracias. tardes. Abrazos.